Estimados, bienvenidos a la clase número 29 de la asignatura de auditoría. En esta oportunidad vamos a hacer un trabajo diferente, en el sentido de que voy a hacer lectura de un caso de los que hemos subido al portal y vamos a explicar una parte de este caso, vamos a desarrollar hasta cierto nivel este ejemplo y lo vamos a continuar desarrollando en la sesión de Teams, porque es mucho más fácil realizarlo desde ahí. Bien, vamos a partir repasando un antiguo caso que fue el primero que vimos en la única semana que tuvimos de clases presenciales. ¿Ya? Lo voy a pasar a leer. Este se encuentra en el documento que ustedes tienen en el portal, así que tampoco debería ser difícil que puedan acceder a leerlo. Dice: caso documentos. Se revisa el listado de documentos del sistema integrado, detectando que existen 3 procedimientos de trabajo sin revisión desde el año 2009. Los que corresponden a procedimiento cadena de frío, procedimiento emergencias en campamento, procedimiento control de bodegas. Estos procedimientos son evaluados en terreno por el equipo auditor, constatando que los operadores y supervisores del área no cuentan con copias de dichos documentos, de dichos procedimientos, aun cuando señalan que en todos estos casos han recibido en algún momento una inducción al respecto. En el caso específico del procedimiento emergencia en campamento, señalan que no han realizado simulacros al menos desde el 2008. Se consulta al área de prevención de riesgos, donde se indica que no se ha podido realizar un simulacro por apremios del mandante. Sin embargo, han realizado varias charlas al respecto y que se ha capacitado a algunos operadores para este caso en particular sobre el uso de extintores y primeros auxilios. La revisión de los registros evidencia tanto la planificación de las capacitaciones, así como la asistencia a los cursos y la evaluación de los participantes. Bien, primero vamos a partir haciendo un análisis de qué es lo que se realizó, ¿ya? Desde la perspectiva de analizar cuál fue la labor de la auditoría, o sea, cuál fue el proceso de auditoría. Y luego nos vamos a referir al hallazgo de la auditoría o a las notas que deberíamos tomar, ¿ya? Vamos a partir por lo siguiente. Vamos a revisar cómo nos funcionó el proceso bajo el modelo planificar, hacer, verificar y actuar, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Según lo que tenemos acá, podemos detectar que con anticipación, los auditores seguramente revisaron el plan de auditoría y sabían que iban a tener que ir a un lugar en particular. Recuerden cómo era el plan. Aparecía el horario y aparecía la actividad o el proceso al que se iban a ir a ver y quiénes eran los auditores. Vamos a suponer que se trata de este horario. Ya, vamos a colocar aquí 9:15 a 11 de la mañana. Ya saben que andan en operaciones, vamos a llamarle operaciones Caldera. Y el auditor era este señor y esta otra persona. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Estos auditores, con anticipación, como conocían el plan, lo que tendrían que haber hecho era haber preparado su pauta de auditoría. Recuerden, la pauta, le dije que perfectamente podía ser algo que se realizaba así. Si ustedes vieron el video que yo les mostré, el auditor, Joe se llamaba, ¿qué es lo que pasaba con él? Él andaba trayendo una carpeta donde andaba portando algunos documentos que él quería revisar, es decir, se preparó con anticipación, ¿ya? Entonces, como sabía que iban a andar en este lugar, en la operación de Calderas, quizás lo que hicieron fue ir y a revisar cómo se controlaba ese proceso. Voy a plantear y vamos a hacer una revisión. El auditor sabe que va a ir a una área que es operativa, no es administrativa, es un área operativa. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el auditor? Tendría que chequear la documentación que tenga asociada a esa área. Así que muchas veces, cuando se van a realizar auditorías, sobre todo si son las internas o son las de certificación, muchas veces se solicita la información sobre los documentos que le aplican a ese proceso.
¿Ya? Entonces, muy posiblemente, en este caso, él o los auditores fueron y buscaron en alguna suerte de listado o de inventario de documentos o de procedimientos, donde seguramente tenían algo donde decía cuál era el proceso y cuáles eran los procedimientos o los instructivos que tenían asociados. Y de alguna parte encontraron y seleccionaron algunos de estos documentos, ¿ya? ¿Y cuáles son esos documentos que seleccionaron? Seleccionaron uno, por ejemplo, que era el cadena de frío, otro que fue uno de control de bodega. Podríamos decir que eran procedimientos como de operación típicos. Y aparte de ese, piensen que es un sistema integrado, entonces se encontraron que quizás en otro documento, quizás podría ser la matriz de peligro-riesgo, en alguna parte aparecía como medida de control un procedimiento de respuesta ante emergencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los auditores? Fueron a chequear primero el proceso y luego fueron a chequear algunos de esos otros procedimientos. Es decir, hay dos de operación y hay uno que es de netamente por un asunto que podríamos decir de seguridad o de medio ambiente. Porque si es de emergencia puede ser de cualquiera de los dos. Bien, entonces, quiero que vayan pensando. ¿Qué es lo que se hizo con anticipación? Los auditores prepararon su pauta. Y en este caso la pauta consistió en haber hecho una selección y haber tomado algunos documentos al azar. ¿Ya? Ahora, respecto al hacer, vamos a chequear si es que esto se está cumpliendo acá. Fíjense qué es lo que dice. Estos procedimientos son evaluados en terreno por el equipo auditor. Entonces, ¿podemos detectar que existe esa generación de recursos? Sí, porque está el equipo auditor. Lo entendemos. ¿Ya? ¿Tenemos más evidencia que eso? No. Simplemente lo estoy dejando ahí para que se note qué es lo que está ocurriendo. Ahora, sobre el verificar, ahí ya estamos hablando de la metodología. Y en este caso, recuerden que lo dije, la metodología para realizar auditorías, ¿cuál es? Vamos a decir que está la revisión de documentos, están las entrevistas, están las reuniones, la inspección y eventualmente algunas mediciones. Cualquier medio que sirva para recolectar evidencia objetiva. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? De que hay entrevistas. ¿Cuál? Aquí lo dice, fíjense lo que salieron a hacer. Dice, estos procedimientos son evaluados en terreno por el equipo auditor constatando que operadores y supervisores del área no cuentan con copia. Ya, entonces fue mediante entrevista. Posiblemente andaban haciendo alguna inspección también, porque es en terreno. Así que seguramente los auditores estaban, mientras estaban observando cómo operaban, también andaban entrevistando personas. Dice equipo auditor, recuerden. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con que aquí, dentro de ese procedimiento, dentro de todo lo que teníamos, vamos a usar simplemente el tema de la entrevista con un versus con documento. ¿Ya? Ahora, quiero que se fijen. Eventualmente, los auditores se quedaron con algunas dudas. ¿Sí? Por las respuestas, por el tipo de respuestas que se dieron. Ahora, no se quedaron ahí. No se quedaron con eso. Y continuaron. Entonces lo que hicieron después fue ir a chequear registros. Fueron a entrevistar a otra persona más, pero a chequear registros. Se los voy a mostrar para que vean que es verdad. Dice, después de que hicieron sus preguntas, dice, se consulta el área de prevención de riesgo donde se indica que no han podido realizar un simulacro por apremios del mandante. Ya están hablando con el encargado de prevención seguramente. Sin embargo, han realizado varias charlas al respecto y que se ha capacitado a algunos operadores, para este caso en particular, sobre el uso de extintores y primeros auxilios.
Sigue preguntando. Yo no sé si logran dar cuenta. Es como que los auditores le están buscando la posibilidad de demostrar que este proceso está controlado. Pero siguen preguntando, siguen preguntando. No se quedaron con la primera impresión. ¿Ya? Luego dice, la revisión de los registros evidencia tanto la planificación de las capacitaciones, es decir, que había un plan de capacitación, así como la asistencia a los cursos y la evaluación de los participantes, es decir, que a los participantes sí se les había hecho los cursos y más encima le habían tomado alguna prueba. ¿Ya? Entonces traten de seguir la lógica de esto. ¿Qué es lo que no tenemos acá? Nosotros no tenemos nada en el actuar porque esta auditoría no se ha cerrado en este sentido. ¿Sí? No se ha cerrado. Hay otros ejemplos donde esto lo vamos a detectar porque hay uno particularmente dentro de esa lista que apunta en esa dirección para que aparezca esa actividad. Bien, eso es analizando la actividad. Ahora, quiero que se vayan fijando. ¿Qué es lo que están haciendo los auditores? Los auditores están buscando encontrar evidencia de conformidad. No andan buscando, como quien dice, que esto esté funcionando mal. ¿Ya? Ahora, quiero que piensen un poquito. ¿Cuáles son los enfoques que están teniendo en este momento los auditores? Uno de sus enfoques es el de enfoque de control de procesos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si quieren lo podemos profundizar un poco más en la sesión de Teams, pero esto ya lo hemos explicado. Ese enfoque de control de proceso significa que nos vayamos a revisar qué quiere decir control de proceso. ¿Sí? Yo me voy a valer de la norma ISO 9001, que es mucho más extensa, como ya lo hemos conversado más de alguna vez, al respecto. Dice esto en el apartado 851. Dice 851, control de la producción y la provisión del servicio. Las operaciones. La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Dice, las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la disponibilidad de información documentada. Tiene que haber, ¿sí? Que defina las características, los productos, los resultados a alcanzar. Es decir, esa es una forma de controlar un proceso. La segunda, la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición. También es otra manera de controlar un proceso. La implementación de actividades de seguimiento. La primera era tener los recursos, ¿sí? Y la otra es realizar esas actividades. Luego, el uso de infraestructura y el entorno adecuado para la operación, es decir, que tengan las máquinas, las herramientas, el lugar. Luego dice la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida. Eso quiere decir que tengas personas que puedan hacer el trabajo porque tienen las competencias. Recuerden, educación, formación, habilidades, experiencia. Y luego dice la implementación de acciones para prevenir los errores humanos. ¿Ya? Es decir, qué cosas puedes hacer para evitar que la gente se equivoque, eso es discutible. Y luego dice la implementación de actividades de liberación y entrega posterior a la entrega. Aquí no hemos visto nada de esto, pero fíjense que son algunas de las actividades. Hay uno bien interesante, dice la validación y la revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción, cuando las salidas resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. Bien, en resumen, el criterio con el que andan los auditores es ese, si el proceso se encuentra controlado sí o no. ¿Ya? En este caso es evidente que se han concentrado por lo menos en unas 2 o 3 cosas. Es el documento, porque cuando se planificaron los auditores y armaron su pautita, chequearon cuáles son los documentos con los que se controla o se planificó esta actividad. Luego, ¿qué otros documentos revisan? Revisan si es que efectivamente esa gente es competente. Recuerden que lo que hacen al final, revisan si la gente es competente. Yo no voy a profundizar en todos los detalles que están ahí, pero si se dan cuenta, están chequeando si el proceso está bajo control. ¿Ya? Vieron que los documentos parece que algo pasa con ellos, pero por el otro lado van y dicen, vamos a revisar a ver si es que esta cosa está funcionando de manera correcta o no. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora vamos a proceder a tratar de detectar cuáles son los hallazgos. Y quiero que se concentren primero. ¿Qué es lo que deberían hacer los auditores? Los auditores
la auditora o el auditor debería haber tomado notas, algunas notas. Algunas de las notas que tendrían que haber tomado son, en este caso, recuerden, es evidencia objetiva, es decir, algo que no se pueda discutir. ¿Cuál es la evidencia objetiva? Que hay documentos sin revisión. Esa es la primera evidencia objetiva. ¿Ya? Otra. No existen, no cuentan con copia. No cuentan con copias ni los supervisores ni los trabajadores. ¿Cuál es la otra evidencia? No se han hecho simulacros. La otra evidencia es que existen apremios del mandante. Y la última evidencia es que algunos trabajadores han sido capacitados en el uso de extintores. Ya, quiero que se traten de imaginar qué es lo que pasa con eso. Quiere decir de que ustedes como auditores, seguramente en su nota, en donde tengan, o quizás en una grabación que hacen con su celular, han anotado en alguna parte esto. Tengo documentos sin revisión, tengo tales cosas, ¿ya? Pero ahora, estos son solo los enunciados. Vamos a chequear si es verdad lo que estamos diciendo. ¿De dónde sacamos que tenemos documentos sin revisión? Dice ahí que existe uno que se llama cadena de frío, emergencia de campamento y control de bodega. Eso es. ¿Sí? Entonces nos encontramos que son 3 documentos y que seguramente dentro de este formato que yo le he mostrado, en esta parte donde dice versión, revisión y vigencia, nos encontramos que la vigencia es desde el año 2009 y estamos en 2020. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos evidencia? Sí. ¿Es indiscutible? Sí. Es evidencia objetiva. No es discutible. ¿Ya? Veamos. No cuentan con copias. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Es lo que nos informaron. ¿Sí? Y fíjense, dice, los supervisores y los trabajadores dicen que no cuentan con copias. ¿Mm? Entonces me dice, ya, es un testimonio. Y hemos dicho que lo tenemos para supervisores y lo tenemos para trabajadores, en ambos casos. ¿Qué otra cosa más? Dice que no se han realizado simulacros desde el año 2008. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos como simulacro otra vez un testimonio. Ahora, fíjense. Hay otra evidencia que aparece acá, que está en función de lo que nos están indicando aquí respecto cuando le fueron a preguntar a los encargados de prevención. ¿Qué es lo que dicen? Oye, no tenemos. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos otra vez? Tenemos un testimonio. Es decir, alguien nos está diciendo. ¿Sí? Vale, hasta ahí andamos bien. Ahora quiero que se fijen en este. Hay algunos trabajadores capacitados en el uso de extintores. Y aquí, ¿cuál es el testimonio que tenemos? O sea, no tenemos un testimonio. Dice lo siguiente. La revisión de los registros evidencia tanto la planificación de las capacitaciones, así como la asistencia a los cursos y la evaluación de los participantes. Es decir, es verdad. Entonces tenemos el que se chequearon registros. Por favor, pongan harta atención con esto. ¿De qué es lo que tenemos evidencia con mucha fuerza? Por ejemplo, esto es bastante fuerte como evidencia. Es decir, tenemos un registro. Miramos algo, podría ser algo de lo que le sacamos hasta una foto si quieren. ¿Ya? Esto de acá también.
Lo que podríamos decir que es fuerte, pero no tan necesariamente una evidencia muy fuerte, son los testimonios. Pero la gracia está es que son parte de las notas. ¿Sí? Son parte de las notas. Entonces, vamos a tratar de basarnos en, vamos a tomar uno. ¿Ya? Vamos a tomar uno. Y vamos a valernos de el de ese. El de que no cuentan. En la sesión de Teams vamos a revisar los otros con un poco más de detalle. ¿Ya? Yo voy a estar repasando esto para que se acostumbren y puedan de alguna manera ser ustedes mismos los que razonan sobre cómo hay que analizar esta situación. ¿Ya? No se concentren en el ejemplo así. Concéntrense que yo estoy tratando de hacer que se imaginen cómo es en la vida real hacer esto. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con el de las copias que no cuentan con copia. Entonces, esta es la evidencia que vamos a usar. Simplemente hay un testimonio. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Entonces, que dice, constatando una, no cuentan con copias de dichos procedimientos. No cuentan con copias de qué? De los 3 procedimientos que ustedes fueron a revisar. Eso es lo que podemos decir. No sabemos, por lo menos por el relato, no sabemos si le faltan más. ¿Ya? Bien. Indicaron otras cosas de que al menos habían recibido, pero sí han sido capacitados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se fijan, tomando en consideración esa evidencia objetiva, nosotros tenemos que ver si es que podemos preparar un hallazgo. Y en este caso, el hallazgo, para que pueda funcionar, recuerden ustedes que el hallazgo no es otra cosa que la evidencia comparada con el criterio. Y en este caso, ¿cuál era el criterio de la auditoría? El criterio, estoy diciendo yo, es la ISO 9001, en este caso. Y repasemos un poco. Si se trata de procedimientos o documentos, entonces tendríamos la opción de usarlo en 2 lugares. Una, la que tiene que ver con el control de proceso, ¿ya? Que mencionamos recién, y la otra es la que tiene que ver con el control de la información documentada. No hay más lugares. Para este caso en particular, de los 2 primeros procedimientos. En la sesión de Teams vamos a aclarar qué es lo que pasa con el de respuesta ante emergencia, que ese merece una atención especial. Bien, vamos a revisar primero lo que dice otra vez. El de la producción y provisión del servicio, es decir, control operacional. Control de las operaciones 851. Control de la producción y la provisión del servicio. La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Esta es una empresa contratista que está prestando algún servicio, no sabemos dónde, pero está prestando un servicio, al parecer minero. ¿Ya? Bien, dice, las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, 2 puntos, la disponibilidad de información documentada que defina las características de los productos a producir, los servicios a prestar o las actividades a desempeñar. 2, los resultados a alcanzar. Veamos. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuál es la información documentada? Son 3 procedimientos, pero vamos a reparar en 2. La cadena de frío y emergencia en campamento y control de bodega. Cadena de frío y control de bodega. Quiero que la piensen un poco, son procedimientos operativos. Cadena de frío debe ser algo que está relacionado con el manejo de alimentos. Y el control de bodega, seguramente, si se trata de una empresa, en una de esas pueden ser los que prestan servicio de casino. No sabemos. No sabemos. Puede ser otro tipo de servicio. ¿Ya? Pero evidentemente se trata de procedimientos que apuntan a controlar una operación productiva o de un servicio. Bien. Dice aquí el requisito. La disponibilidad de información documentada. ¿Existe información documentada? ¿Sí o no? Sí, sí existe. Pero no cuentan con copias. No cuentan con copias. ¿Ya? Entonces uno dice, pucha, no, el requisito no me dice que tienen que contar con copias, dice que tiene que estar disponible. Por lo tanto, uno podría decir, mira, puede ser de que lo lea,
y diga, a ver, veamos, disponibilidad de información documentada. ¿Está disponible? No mucho, ¿cierto? Entonces quiero que pensemos en la siguiente situación. Vamos a evaluar contra el 851, la parte A. Y vamos a ver si es que esto funciona como no conformidad. Vamos a colocar mayor, no conformidad menor, una observación, una oportunidad de mejora o si quieren una recomendación. Veamos, ¿hay incumplimiento? Uno dice, no está claro, ¿están disponibles? No cuentan con las copias. ¿Los documentos existen sí o no? Sí, pero no están disponibles. No están disponibles. Entonces uno dice, no puedo decir de que hay un incumplimiento completo. ¿Ya? Por lo tanto, me voy a arriesgar a decir de que en el mejor de los casos podría estar entre una no conformidad menor y una observación. Por aquí podría estar este hallazgo. Pero fíjense, pero alguien podría cuestionar y decir, pero date cuenta, piensen en una reunión donde están cerrando esto, y le dice que dentro de esas condiciones, en el apartado C, dice la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida. Y aquí hay personas que han recibido instrucción. Entonces, la pregunta, el requisito en su parte completa, el 851, ¿se está cumpliendo? En buena parte sí. Entonces, alguien podría decir, pareciera de que este no es un hallazgo tan completamente negativo. Entonces, puede ser de que esté entre ser una observación y una oportunidad de mejora. Veamos, ¿cuál podría ser? Si lo planteáramos en términos de una oportunidad de mejora, uno indicaría de que, oye, aun cuando has capacitado a esta gente, estas personas no cuentan con esos procedimientos, aunque saben lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces me diría, estoy entre la observación y la oportunidad de mejora. Mejor lo dejo como una observación y lo planteo al revés. Digo, no cuentan con copia, aun cuando han recibido capacitación. Listo. Lo podemos dejar de esa manera. Pero me diría, ¿tengo el hallazgo? Sí. Pero fíjense, es re poco pensar en una observación. Si ustedes le dan vuelta, oye, ¿dónde está el mayor problema? ¿Dónde está el mayor problema? No dice, está claro que el problema no es que no tengan la copia. Yo creo que lo más grave, si la piensan bien, es que estos documentos no están actualizados. Entonces me diría, vale, podríamos pensar en un hallazgo visto como observación. Entonces, busquemos algo donde tenga un mayor impacto. Y quiero que lo piensen. Si ustedes dicen que no cuentan con copia, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál va a ser la acción correctiva? ¿Les van a ir a dejar la copia? ¿Se termina el problema? No. ¿Por qué? Porque van a seguir estando, los documentos van a seguir estando preocupantemente no revisados. ¿Ya? Entonces revisemos otro requisito, y en este caso vamos a revisar el 7531. ¿Ya? Y alguno de ustedes piense que va y dice, mira, vamos a ver este requisito que puede ser más pertinente. ¿Ya? Comando de tiempo, yo creo que voy a terminar. 7, 5, 3, 1. ¿Ya? Dice, control de la información documentada. La información documentada requerida por el sistema y por esta norma se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí la norma? Tiene que estar disponible, ser idónea, donde y cuando se le necesite. Pregunta, ¿está disponible? No, no está disponible. ¿Sí? ¿Es idónea? No le encuentro mucha pinta. ¿Documentos desactualizados? No. Veamos. ¿Dónde y cuándo? ¿Está donde lo necesitan? No. ¿Está cuando lo necesiten? No. Entonces, uno podría llegar y leer. Este requisito es súper tajante. Súper tajante. Pregunta. No cuentan con copia. Es decir, el requisito me dice, tiene que estar disponible. ¿Está disponible? No. ¿Es idónea? No, porque no ha sido actualizada. ¿Está donde lo necesitan? No. ¿Está en el momento en que lo necesitan? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Una no conformidad mayor.
Yo espero que lo puedan percibir. Aquí me encuentro con un hallazgo que no tiene ni una posibilidad de ser discutido. ¿Ya? Porque fíjense que lo estoy colocando tal como se ve de la evidencia de esto. Entonces, ¿cómo podríamos redactar un hallazgo así? Lo voy a decir de voz nomás, ¿ya? No lo voy a escribir, para que tomen nota. Uno podría partir siempre como de buena fe, indicando, aun cuando se ha capacitado el personal sobre el control de bodega, la cadena de frío, estos no cuentan con las copias de dichos procedimientos. Punto. Punto. Entonces luego se coloca, es una no conformidad mayor, y se coloca el requisito 7531, parte A, dice, la información documentada requerida se debe controlar para asegurarse de que esté disponible. No está disponible, no hay ni una vuelta que darle. ¿Ya? Eso es lo que tengo para hoy. Durante la sesión de Teams vamos a terminar de revisar este ejemplo y vamos a ir calibrando la manera de redactarlo. Ya, lo dejo hasta acá y nos estamos viendo.